comenzamos la semana pasada. Está en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Gerardo, tenga la bondad de ponerse de pie. El diario andar del creyente se encuentra en Efesios capítulo 4, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Gracias, Amén. Gerardo. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos una vez más por este lindo día. Señor, que podamos disfrutarlo como familia tuya, oh Dios. Y te pedimos, Dios, tu bendición sobre nosotros en todas las actividades de este día, aquí en la iglesia y luego más tarde en nuestros hogares. Padre, oramos por Consuelo, pidiéndote que tú le ayudes para que ella pueda tener una recuperación total. Oramos por el anciano Gerardo Vadillo, pidiéndote también, Señor, que tú tengas misericordia de él, alivia sus malestares y, Señor, alárgale la vida según sea tu voluntad. Oramos también por la madre de Wilfredo, la señora Adriana, allá en Honduras. Te pedimos, oh Dios, que tú sigas obrando en ella. Gracias te damos por las 2 cirugías que ya han tenido buenos resultados y Señor, te pedimos que ella pueda recuperarse totalmente. Oramos por nuestro hermano y amigo Jaime Rodríguez, allí en Colombia, que hoy nos recuerda y siempre, y nosotros a él. Señor, bendícelo, ayúdalo en su vida. Hoy él cumple 77 años y Padre, te pido que le des un día feliz allá con los suyos. Y por nosotros te pedimos que nos ayudes ahora a concentrarnos en tu palabra y en este pasaje que tú nos envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tomen asiento. Sí, se me olvidó mencionar que Jaime está cumpliendo años hoy. 77 years. Yo le dije, caramba, yo estoy detrás de ti, corriendo detrás de ti. Tú solo me llevas 11 años. Pero bueno, que Dios le dé una larga vida al hermano Jaime. Mis amados hermanos, la semana pasada intentamos comenzar con este estudio, pero ustedes saben las muchas actividades, los muchos anuncios. La semana pasada celebramos el Día del Pastor, todas esas son cosas muy lindas, muy buenas, y yo le agradezco de nuevo por todos los presentes que me entregaron la semana pasada. Créanme que son very much appreciated. Pero bueno, el tiempo se nos agota. Déjeme dar mi anuncio político hoy de comienzo para ya no tocar el tema. Pero acuérdese que el día martes es el día de las elecciones. Y si usted puede votar, debe utilizar su voto para votar como un cristiano. Como un cristiano debe votar por personas que prometen exaltar los valores cristianos y proteger las convicciones cristianas que nosotros tenemos. Yo no les voy a decir hoy por quién votar, pero tenemos ¿cómo se llaman eso? The Voter Guides de Christian Coalition, todavía hay una ahí, pídaselo a la hermana María Vina y puede llevar eso con confianza para que usted pueda elegir buenos candidatos para las elecciones. Y ya yo quiero que ya esta temporada de elecciones se termine. Estoy hastiado de todo el correo que todos los días me llenan mi buzón de political ads y no hay más que tirándole uno contra otro y tirándole. ¿Por qué no me mandan
una tarjeta que diga, mira, esto es lo que yo voy a hacer si ustedes me eligen a mí. Esto es lo que yo voy a hacer por ustedes. Y después cumplan. ¿No es verdad que sería mejor una política así y no estas cosas tan sucias? Tú sabes, no voten por él porque él es un sinvergüenza. Y luego el otro responde, no, el que dice que yo soy un sinvergüenza, él es más sinvergüenza que yo. Y no hay razón para manejar la política de esa forma. Pero bueno, vamos a dejar la política allá aparte. Digan amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano, la idea principal de la segunda mitad de la epístola de Pablo a los Efesios es que el llamamiento que el cristiano ha experimentado lleva consigo muchas responsabilidades. El ser salvo es una bendición y un privilegio enorme, pero esta salvación demanda de nosotros una ética mucho más elevada que la ética que rige a la gente del mundo, que bueno, prácticamente hay algunos que no tienen ética ninguna. Pero mis amados, ser cristiano no es solo venir a la iglesia, escuchar un servicio por 2 horas, regresar a la casa y ya. Eso no es la vida cristiana. Dios ha puesto dentro del cristiano auténtico una nueva naturaleza que nos capacita para comportarnos como debemos. Y es interesante en este pasaje, igual que en muchos otros, que Dios comienza con la relación entre hermanos de la fe, para enseñarnos cómo debemos de comportarnos en la iglesia y fuera de la iglesia, pero con los hermanos de la fe. Después que aprendemos a comportarnos, algunos nunca aprenden, pero después que aprendemos a comportarnos como debemos con otros hermanos de la fe, entonces estamos listos para aprender cómo comportarnos en la sociedad. Y después vamos a tratar también cómo comportarnos dentro de la familia, del hogar cristiano, dentro de un matrimonio y con la relación con nuestros hijos. Y al final, en el capítulo 6, yo creo que hasta Pablo trata con cómo comportarnos con nuestros enemigos en el mundo. Y así que, mis amados hermanos, lo primero es este laboratorio que Dios nos ha puesto adentro de una iglesia local, que hay iglesias locales en todos los locales, casi. Me asombré cuando visitamos Northwest Georgia, el estado de Northwest Georgia. Yo estaba asombrado de que prácticamente en cada cuadra, en cada 2 o 3, cada media milla, había una iglesia bautista. Una iglesia bautista aquí, otra iglesia bautista por allá. Tú lo sabes, Raúl. Iglesia bautista por aquí, iglesia bautista por allá. Y bueno, de vez en cuando una iglesia de Asambleas de Dios, una. Pero la mayoría eran iglesias bautistas. Pero yo pensé, ¿por qué hay tantas iglesias bautistas? Ninguna va a poder ser una iglesia poderosa o self-sufficient. Pero ¿tú sabes por qué hay tantas iglesias bautistas? Porque a los bautistas les gusta pelear. Yes. Y entonces una familia poderosa en una iglesia se va en contra de otra familia. Y cuando no pueden lograr hacer de las suyas, ellos dicen, we're out of here, nos vamos. Y se crea una división y entonces van down the street, compran un lote de terreno y ahí fabrican un edificio, otra iglesia bautista. Yo sospecho que por eso hay tantas iglesias bautistas, chicos. Paremos de pelear, hermanos, y vamos a aprender cómo comportarnos como hermanos, hermanos que somos, caramba. En el libro de Efesios vamos a estar viendo que muchas veces se usa la palabra andar. Andar es una palabra característica en la segunda mitad de la epístola a los Efesios.
Por ejemplo, aquí Pablo comienza, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Andar se usa en la Biblia, ese término, andar, para definir el curso de vida de uno. Y el mejor ejemplo de esto fue el de Juan. Él explica cómo debe ser nuestro andar cuando él dijo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, Cristo es nuestro ejemplo en nuestro diario andar. Andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado significa vivir de un modo que esté en armonía o como merece nuestra vocación. La vocación nuestra es un llamamiento a ser hijos de Dios, ser cristianos. Y esa vocación envuelve todo, escúcheme bien, todo por el resto de nuestra vida. Ninguna parte de nuestra vida la podemos dejar fuera de las demandas de nuestro Dios, ninguna área de nuestra vida. El llamamiento cristiano es un llamamiento de 24 horas al día, 7 días a la semana, y no hay vacaciones. No ofrece ninguna vacaciones. No vayan a confundirse, amados hermanos. La vida cristiana no es solo algo que complementa nuestras otras actividades, sino que la vida cristiana es la vida que debemos de vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, Pablo nos enseña las cualidades espirituales que deben encontrarse en la vida de los que han sido llamados a ser el pueblo de Dios. Estas no son cualidades necesarias para ser salvos, porque Dios no requiere absolutamente nada previa a la experiencia de la salvación. Así que no es cualidades necesarias para ser salvo, sino que son las cualidades que deben encontrarse en una persona que profesa haber sido salva. Y aquí están las cualidades que son necesarias en una iglesia y en nuestras relaciones con otros hermanos. Y si aprendemos a comportarnos con otros hermanos creyentes, nos va a ser más fácil saber cómo comportarnos en la sociedad. Con toda humildad, fíjese, y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Las 5 cualidades las tenemos aquí: humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia y amor. Y si todos los cristianos tuvieran estas 5 características en su diario andar, entonces no hubieran tantas divisiones en las iglesias, mis hermanos. Humildad, fíjese, es la actitud que nace de una estimación apropiada de uno mismo. La persona humilde reconoce su dependencia como cristiano de Dios y se da cuenta de su pequeñez y de su falta de méritos delante de Dios, y que estima a otros superiores a él mismo. La mansedumbre señala docilidad con los hombres y de sumisión a Dios. Es una disposición que se manifiesta en benignidad, paciencia y en quieto refrenamiento de uno mismo. La tolerancia. Necesitamos también ser tolerables en la iglesia, porque sí, en todas las iglesias hay personas más narizones que nosotros y a veces nosotros chocamos con ellos. En todas las iglesias no hay nadie perfecto. No, la iglesia se debe considerar como un hospital donde nosotros venimos todos los domingos para aprender cómo ser sanados de toda nuestra mala crianza, de todo nuestro orgullo, nuestro ego humano, y aprendemos cómo tolerarnos a cosas que antes no tolerábamos. La tolerancia es la acción de soportarse unos a otros y está íntimamente relacionada con la paciencia. La persona tolerante es capaz de tener en cuenta las faltas de sus compañeros creyentes y de sus pastores también. Please, sopórtenme. Y de soportarlos pacientemente con sus debilidades y defectos. No hay nadie perfecto en la iglesia. El pastor no es perfecto. Digan amén.
No, yo soy un ser humano igual que ustedes, lleno de defectos, y si no fuera por la paciencia y la tolerancia de los hermanos, ya ustedes me hubieran corrido de aquí hace tiempo. Pero déjame decirte lo que te va a pasar a ti si tú no tienes esta característica, no andas de esta forma con tus hermanos en la fe. La gente que no tiene tolerancia son la gente que son como las mariposas, que vuelan de una iglesia a otra, y cada vez que tropiezan con algo que no les gusta en una iglesia, vuelan para otra. Y están ¿cuántos de ustedes? No levanten la mano. Yo iba a preguntar, ¿cuántos de ustedes han estado en 4 o 5 iglesias desde que usted se convirtió? No levante la mano. No. Tolerancia es lo que toma. Gracias a Dios, en esta iglesia nosotros tenemos gente que han estado aquí 25 años o más. El hermano Roy James, que hoy está en otra iglesia en Broward County, fue el primero que entró en esta iglesia, fue el primero que fue salvo, el primero que se bautizó en esta iglesia, y todavía somos amigos. Y él viene aquí a todas las conferencias escatológicas, y hasta el día de playa él fue y se coló allá también. Pero es lindo, mis amados hermanos, tener amistades así de tantos años. Pero bueno, tolerancia requiere que los cristianos tengan, ¿cuál es? Paciencia también, sí, la paciencia. Y bueno, en amor, todas las cosas en amor. Pero bueno, después el apóstol Pablo habla de otra cosa, fíjate, muy importante en nuestras relaciones con hermanos de la fe, y es que todos nosotros debemos de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, mis amados. La segunda cosa necesaria para vivir dignamente en nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo es un sincero esfuerzo de todos por mantener, no producir, sino mantener la unidad del Espíritu que ya existe en nosotros. La unidad que Pedro tiene en mente no es una unión externa eclesiástica, no. El apóstol Pablo no estaba a favor del ecumenismo. ¿Ustedes saben lo que es el ecumenismo? La gente que quiere una sola religión y que todos estemos unidos y vamos a olvidarnos de las cosas que nos dividen y solamente concentrarnos, amarnos unos a otros. El apóstol Pablo no está hablando de ese tipo de unidad. Pablo nunca hubiera estado de acuerdo en sacrificar la verdad para tener una unidad externa con todos aquellos que dicen ser cristianos. Eso no era lo que él estaba diciendo aquí. Y créame que a mí me molesta un poco a algunos cristianos que están a favor de la unidad a todo costo. ¿Cómo vamos a estar unidos a todo costo con otras denominaciones? ¿Acaso usted cree que nosotros debemos unirnos con una denominación que cree que los homosexuales deben casarse y que esas denominaciones ellos mismos ordenan obispos homosexuales? Yo no creo que eso es lo que Pablo tenía en mente. ¿Acaso usted piensa que nosotros debemos unirnos a los mormones? Ellos dicen que son cristianos, pero no, yo creo que no. No podemos unirnos con los testigos de Jehová. Ni siquiera nos podemos o nos debemos unir con la secta del ministerio, el Rey Jesús. No tienes que cortar esta parte, ojalá que alguien de allí me esté escuchando. El Rey Jesús, eso no es una iglesia. Eso no es una iglesia, es una secta con un líder carismático que demanda una obediencia a él sin ninguna reserva. Y para serte miembro de esa organización, de esa secta, tienes que renunciar a cualquier otra iglesia de la cual tú tenías antes.
O sea, todo lo que ellos te enseñaron no sirve. Ahora tú vas a aprender del apóstol mal nombrado lo que tú debes de creer. Y él lo exige así, con el puño cerrado. Sí, yo no creo que debemos unirnos con gente así. No, ni siquiera sentarnos a la mesa. Y bueno, yo me alegro de eso. Pero ¿sabe qué? Todos estos grupos que he mencionado y muchos otros, ellos dicen que ellos son cristianos igual que nosotros. ¿Acaso nos debemos de unir con ellos? No, yo no creo que esa es la unidad que Pablo tenía en mente. ¿Se acuerdan del grupo, la secta, creciendo en gracia, creciendo en desgracia? Yo a veces decía. ¿Se acuerdan del líder de esa secta? Don José Luis de Jesús Miranda. Él comenzó diciendo que él era el apóstol Pablo resucitado. Después siguió con su enfermedad. Él padecía de una enfermedad psicológica titulada narcisismo crónico. Y este señor tenía uno de los casos más severos que se ha visto en estos últimos tiempos. Porque él comenzó a decir que era el apóstol Pablo resucitado, después siguió con su locura diciendo que él era el Hijo del Hombre, Hijo de Hombre. Ese es un título reservado para Jesús solamente. Y después, descaradamente, él decía que él era la última manifestación de Jesucristo en la tierra. O sea, haciéndose pasar por Cristo, por el Señor. Bueno, en el año 2013, don José Luis de Jesús Miranda tuvo su encuentro con Dios. And I'm sure que no le fue muy bien cuando él estuvo frente por frente con el verdadero Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces yo me puse a pensar esta semana, ¿qué habrá pasado con el grupo creciendo en gracia, creciendo en desgracia? Yo visité esa iglesia, entre comillas, donde yo nunca he visto mujeres más mal vestidas para ir a una iglesia que ese lugar. Las mujeres con pantalones apretados, que yo no sé cómo se los ponen, creo que se tienen que untar grasa o vaselina para enganchárselos, con todos los senos afuera, las espaldas afuera. Esa es la iglesia de Maldonado. Pues claro, ese es el tipo de gente que son atraídos por una secta así. Porque él decía que el diablo ya fue vencido y él no existe. Y el pecado fue destruido. Ya no existe pecado. Nada de lo que tú haces es pecado. ¡Wow! ¡Qué rico! Vamos para allá. Y tú sabes, él tenía seguidores, no solamente aquí en Miami, pero en muchos países de Latinoamérica, España, Centro, Suramérica, de gente que le gustaba oír de que ya no existe el pecado. Ah, qué bueno, ¿eh? Cristianos sin vergüenza. Ah, puedo pecar y pecar y pecar. No, ya el apóstol, el whatever he called himself, mi papito le llamaban, dice que ya el pecado no existe. Bueno, yo me puse a pensar, porque yo supe que después que él murió en el año 2013, me puse a pensar, ¿qué habrá pasado con esa gente? Ellos esperaban que don José Luis de Jesús Miranda iba a resucitar, porque él decía que él era Cristo en la tierra. Y esperaron, y esperaron, y esperaron, y se cansaron de esperar. Y yo pensé, bueno, esos bobos de la yuca que estaban en esa secta debieron de haberse dado cuenta, bueno, este tipo nos engañó, porque él fue retenido por la muerte. Si él hubiera sido Cristo, hubiera salido de la tumba. Pero no, todavía el grupo creciendo en gracia continúa. Sí, y el liderazgo de ese grupo ha pasado de este líder a este otro líder y ahora cayó en manos de Lisbeth. Lisbeth fue la última esposa de don José Luis de Jesús Miranda. La última. Yo creo que él tuvo como 3 o 4. Y ella fue la última.
Y ahora Lisbeth anda diciendo que Jesucristo en verdad era una mujer y que ella es esa mujer. Tú sabes cómo es. Ella es esa mujer. Se tomó una foto así. Así que ahora Cristo es una mujer y ella es esa mujer. Pero cállate para atrás. Todavía hay gente que la sigue. ¿Ustedes creen que nosotros debemos unirnos a un grupo así? Vaya sin mí. Yo no quiero saber nada de esa gente. Nada. Pero bueno, mis amados, el Papa Juan Pablo, vamos a hablar de él un poquito. Acuérdense que después de Juan Pablo, después que murió Juan Pablo II, tuvimos a Benedicto y ahora tenemos a un comunista como Papa, Francisco, comunista, liberal, izquierdista. Pero el Papa Juan Pablo, él fue el que dijo que los evangélicos éramos hermanos apartados. Y él siempre nos estaba embullando. Come back to Jamaica. Vengan a la iglesia madre. Vamos a unirnos. Son más las cosas que tenemos en común que las cosas que nos dividen. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Pero ¿sabe qué? A mí que me esperen sentados. Que me esperen sentados. Porque se van a cansar esperando que yo regrese a la iglesia madre. ¿Sabe qué? Yo sé por qué yo me fui de la iglesia católica. Y es por eso que yo no voy a regresar más nunca. Más nunca. No. A mí me engañan una vez. Pero después que conocí la verdad, no me van a engañar 2 veces. That's it. Yo no voy a regresar. Y bueno, mis amados hermanos, 2 o 3 miembros de esta iglesia han regresado a la iglesia católica. Ay, me da hasta pena decir que mi hermana mayor, Alina, una hermana entre comillas, que estuvo en esta iglesia un día, aceptó a Cristo. Hasta un día ella me pidió que ella quería bautizarse. Yo estaba de lo más contento. Alina ahora me dijo el otro día que ella regresó a misa. Yo dije, ay, Alina, lo peor que tú pudiste haber hecho. Pero eso es solamente señal de que ella no pegó. Se embulló por un rato, pero fue de corta duración. Así, no nació de nuevo. No, y ahora va a ser hasta más difícil para que ella se convenza de que está equivocada y necesita ser salva, de verdad, de nuevo. Pero bueno, la unidad que Pablo tenía en mente es una unidad de corazón y tiene que ver con las relaciones y actitudes entre los redimidos. Fíjate, esta es la forma de tener esa unidad. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es la unión que debe tener el pueblo de Dios. Y esta unión no se puede producir a través de maniobras o de programas que una denominación inventa. Nosotros los bautistas somos excelentes en proyectar la unidad que hay entre los bautistas del sur. Si estuviéramos unidos, no estuviéramos dividiendo iglesias por todas partes. Pero tú sabes, ellos les encanta, tienen una revista que sale mensualmente, creo, o trimestralmente, y les encanta venir a una iglesia así como la nuestra, y en un culto, digamos, con la iglesia haitiana y con la iglesia americana, toman una foto. Mira qué unidos estamos, clic, una foto.
y ponen esa foto en una revista de nuestra convención, pero nada de eso trae unidad en el pueblo cristiano. Nada de eso puede producir la unidad que solamente esto, de pensar que otras personas son superiores a nosotros, y eso era lo que Pablo tenía en mente. Noten que Pablo les encarga a sus lectores a que se esfuercen en guardar la unidad del Espíritu. Y bueno, la palabra griega traducida por guardar significa vigilar o montar guardia sobre, y sugiere un cuidado vigilante. Pero fíjense, todos los miembros deben involucrarse en esta tarea. La palabra griega traducida por solícitos es una palabra que combina dos ideas, anhelo y celo. En varios otros pasajes se traduce la misma palabra griega en procura. O sea, la idea es que todos nosotros debemos de procurar mantener la unidad del Espíritu. ¿Sabía usted que la última vez que esta iglesia se dividió, la última vez que esta iglesia tuvo una división, ya hemos tenido, creo que 3 divisiones en 35 años? Pero la última fue hace 24 años que la iglesia se dividió. Ya. Siempre sobre un asunto de una falsa doctrina. Sí. Yo fui culpable. Yo invité a un misionero que pensaba que él era mi amigo a venir a trabajar junto a nosotros aquí. Pero después que él estuvo en nuestra iglesia por varios meses, él y su esposa, la esposa tocaba el piano, él me dijo un día que él creía que la salvación se podía perder, porque la Biblia también enseña que la salvación se pierde. Bueno, mis amados hermanos, y era supuestamente un hombre que se había graduado de Miami Christian College, un college reformado, calvinista. Y este individuo me dijo que él era calvinista, pero él pensaba que la Biblia también enseña que la salvación se pierde. Bueno, ¿para qué más decirte? Ahí no voy yo. Un poco más tarde este mismo individuo me dijo que él pensaba que los católicos eran nuestros hermanos en Cristo. Y eso me cayó hasta más pesado todavía. Hermanos en Cristo. Sí, y que nosotros no debemos de proselitar a los católicos. Fíjense, la gente con quien yo antes me asociaba, yo no sabía eso. Si él me lo hubiera dicho antes, que él creía en pérdida de salvación y que creía que los católicos eran nuestros hermanos en Cristo, yo nunca, jamás le hubiera invitado a venir a trabajar aquí conmigo. No. Andarán dos juntos si no están de acuerdo en una cosa tan básica como la salvación. Imagínense un tipo que no quería proselitar a los cristianos. Yo le dije, mira chico, yo vivo y muero tratando de convencer a los católicos que están siguiendo una religión falsa. Y estoy tratando de ganarlos para Cristo, para que ellos mismos se den cuenta y salgan de esa religión falsa. Y tú me vienes a decir a mí que tú piensas que los católicos son nuestros hermanos en Cristo y que nosotros no. Él me dijo, nosotros debemos evangelizar a los católicos, pero no proselitarlos. Y eso me cayó hasta más pesado todavía. Porque yo le dije, entonces tú crees que yo debía haber aceptado a Cristo y debí de haber sido evangelizado, pero que yo me debí de quedar yendo a misa. That's it. Yo le dije, hasta aquí llegamos tú y yo. Para afuera. Lo saqué de mi oficina y lo boté de la iglesia. La única persona
en 35 años que yo he votado de esta iglesia, la única. Pero si yo tropiezo con un tipo torcido como él, lo vuelvo a votar. Y entonces van a ser 2. Yes. Para que ustedes comprendan quién era ese individuo oculto, unos años después que yo lo saqué de aquí, él abandonó a su esposa con 4 hijos por una mona más mona. Y ahí demostró que él de cristiano no tenía mucho, no tenía nada. Ese mismo individuo, después de unos años más, estaba trabajando con una organización de estas de Vitas, que le ministra a los pacientes en hospice care. Y una enfermera entró en el cuarto donde había una mujer media inconsciente. Y la mujer lo halló encima de ella. Enseguida llamaron a las autoridades, se lo llevaron preso. Él fue miembro de esta iglesia, un pastor asociado aquí. Pero desde que él me dijo que él creía que los católicos eran nuestros hermanos en Cristo, yo supe que él era un falso cristiano. Él no había nacido de Dios, no había nacido del Espíritu de Dios, y todo lo que él ha hecho después que salió de aquí lo comprueba. Por sus obras, por sus frutos los conoceréis. Un falso hermano. Bueno, ¿qué te digo? Ya está bueno ya, pero déjenme decirle a ustedes, let me take a step back. Yo sé que ustedes tienen hambre, yo también, acuérdate. Yo no he desayunado todavía hoy. Solamente me tomé a bulletproof coffee, 2, bulletproof. Pero bueno, ya está bueno ya. Vamos a concluir aquí, mis amados hermanos. Pero fíjense, tenemos cosas que nos unen, la obra del Espíritu, un cuerpo, un espíritu y una misma esperanza. Pero ¿cuál es la esperanza de los cristianos realmente? Entonces, muchos cristianos tienen la esperanza de que debido a que ellos son cristianos y tienen fe, que Dios los va a sanar a ellos de todas sus enfermedades. Esa es la esperanza que ellos tienen. A mí me gustaría decirle a un cristiano así, que un día el médico lo examine y le dice, oye, estás mal, pon tu casa en orden, yo creo que te vas a morir dentro de poco tiempo. Y luego ese cristiano viene a mí y me dice, no, pastor, pero yo estoy seguro que Dios me va a sanar a mí, porque yo soy tan importante que Dios no puede dejarme a mí enfermo. ¿Tú sabes lo que esos cristianos tienen que hacer? Cristianos que piensan que la esperanza del cristiano es que Dios los va a sanar a ellos de todas sus dolencias, de todas sus enfermedades. Esos cristianos deben virarse para atrás y recordar a todos los hermanos cristianos igual que ellos, con fe igual que ellos, que murieron de una enfermedad. Porque ¿sabe qué? Los cristianos también mueren. Ponte a pensar todos los cristianos que han muerto en esta iglesia. Oye, pero si tú vas a la iglesia de Avivamiento Emanuel, allí ellos pierden miembros igual que aquí. Porque yo tropiezo con ese amado pastor en los hospitales y en los funerales. Y a veces me da ganas preguntarle, ven acá, hermano pastor, ¿y este que se te murió? Tú llevas 50 años engañando aquí al pueblo de Miami y diciendo que Dios te va a sanar. Ya. Abracadabra. Y Dios te va a quitar todas tus enfermedades. ¿Ya? Pero ¿qué dice la Escritura?
¿Qué dice la Escritura? El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 creo que es, dijo, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, hermana Edith. No tú eres una jovencita, yo me refiero a Edith allá atrás. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, tenemos la esperanza de que Dios tiene para nosotros un edificio no hecho de manos en el cielo. Un cuerpo que no se enferma, que no siente dolor. Esa es la esperanza del cristiano y todos los cristianos tienen esa misma esperanza. En esta iglesia yo he tenido la oportunidad, todos hemos tenido la oportunidad de aprender cómo vivir la vida cristiana. Pero en esta iglesia también hemos tocado varias veces y si Dios quiere, yo quisiera tener la oportunidad de enseñarles a ustedes cómo morir como un cristiano. Porque acuérdate, los cristianos también mueren. Mira para atrás para que tú veas a todos los que se han muerto delante de ti. Yo quisiera tener la oportunidad, si Dios quiere, a lo mejor nos morimos juntos durante la tribulación. Pero, tú sabes, yo no creo que tú me vas a ver a este servidor, que Dios me ayude, lloriqueando, diciendo, ay hermano, oren por mí porque yo no me quiero morir. Ay, déjate de esa bobería, que yo no me quiero morir. Yo no creo que ustedes me van a ver a mí así. No. El día que yo me muera, ustedes ni siquiera se van a tener que molestar de tener un velorio. ¿Qué es eso? Velarme ahí entre 4 velas. No. Una cremación sencilla y va que chifla. That's it. No. Yo quiero dejarle todo el dinero posible a mi amada esposa para que ella se compre 2 o 3 vestiditos nuevos para ver si ella puede conquistar husband number 2. ¿Qué es? Gastar 10,000 pesos en un entierro. ¿Tú crees que eso es justo? Con un cuerpo que de todas formas se va a convertir en polvo. Bueno, la obra del Espíritu, la obra del Señor. Tenemos un Señor, una fe y un bautismo. ¿Yes? Y la obra del Padre. Tenemos un Dios, que es el Padre de todos nosotros. Él está a favor de todos y está en todos nosotros por su Espíritu. Oremos, hermanos. Gracias, Dios. Te damos por estas bendiciones recibidas hoy. Ahora, acompáñanos afuera, Señor, para que nosotros podamos demostrar el amor que tú has puesto en nuestros corazones por nuestros hermanos. Gracias te damos por todas las hermanas y hermanos, Señor, que se pasaron toda la noche, el día de ayer, preparando la comida que hoy nos ofrecen. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos bendigas en el resto de esta tarde y luego en nuestros hogares. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.